Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema ¿cómo es la medición de las tierras de uso común de un ejido o una comunidad? Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. En ese número puedes hacer consulta si eres abogado, abogada, o si tienes algún problema relacionado con los derechos y tierras ejidales o comunales. Cotiza tu asesoría. Es simbólico, de hecho, el costo, desde cualquier parte del país y también desde el extranjero. Y en ese mismo número también puedes solicitar que te integren a un grupo de WhatsApp donde se intercambian puntos de vista, opiniones, y también se comparten algunos videos de interés. Y si quieres tomar algún curso, algún diplomado, también pregunta cuáles están disponibles en ese mismo número. En Facebook está toda una comunidad agraria llamada Derecho Agrario. Ahí puedes plantear tu pregunta, tu duda, tu problema de manera gratuita, y entre todas y todos procuramos ayudarte. En YouTube está el canal Ramón Herrera Chela. Ahí puedes encontrar de cualquier tema relacionado con la abogacía agraria, justicia agraria, derechos y obligaciones de ejidos y comunidades, etc. Basta con que escribas la palabra, por ejemplo, certificado de uso común, y le agregas siempre al final Ramón Herrera Chela. Sea la palabra que andes buscando, la frase, y dalo por hecho que te va a aparecer un video que trata el tema que andas buscando. Y el tema de hoy, ¿cómo es la medición de las tierras de uso común? De entrada, ¿qué son las tierras de uso común? Pues es la tierra que es propiedad del ejido o de la comunidad. De hecho, es su principal patrimonio, es su razón de ser, por eso pues existe. Entonces, legalmente la tierra de uso común es propiedad del ejido y, consecuentemente, les pertenece a todos los integrantes, mujeres y hombres, reconocidos legalmente como ejidatarios. En algunos ejidos o comunidades también aceptan a los avecindados o posesionarios con derechos sobre las tierras de uso común, pero esa es la excepción. Por regla general, es para los ejidatarios y ejidatarias. Aclaro que cuando me refiero a ejidatario, abarco ambos géneros, mujeres y hombres, solo singularizo por la rapidez de los videos en vivo. Y este video de hecho aplica para ejidos y comunidades por igual. Por cierto, el uso común para el ejido es la propiedad, y para el ejidatario, en lo individual como persona física, es un derecho virtual y pueden disponer de la posesión de las tierras de uso común. Me referiré más adelante a esos puntos. ¿Y cómo se adquiere la tierra de uso común? Hay diferentes formas. La principal es la dotación. Cuando un grupo de campesinos le solicitó al gobierno federal tierras, y el gobierno federal les dotaba, se publicaba en el diario oficial de la Federación, y a partir de ahí se entendía que nacía legalmente un ejido. Otras veces era insuficiente la tierra dotada y pedían ampliación, y también fueron concedidas muchas de ellas. Luego venía el proceso de ejecución, ya sea de esa dotación o expropiación, llevada a cabo pues por funcionarios de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria. Y ya en tiempos modernos, bueno, en la época moderna, de 1992 a la fecha, se implementaron programas del gobierno federal. El principal de ellos fue el de Procede, fue una asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras. Y fue ahí donde se determinó legalmente, de manera formal, qué tierras de un ejido o comunidad iban a conformar las de uso común. Que por lo general las comunidades tienen ese común denominador o esa tendencia que todas sus tierras las tienen como uso común, bajo ese régimen. Algunos ejidos
también hace lo propio con algunas zonas de las tierras que pertenecen al ejido. Ojo ahí, por cierto, si tú o tu cliente quieren demandar la nulidad parcial de un acta de asamblea de delimitación, destino y destinación de tierras, ha dicho la Corte que no aplica la prescripción del artículo 61, último párrafo de la ley agraria. Esa prescripción aplica cuando se trata de parcelas que fueron asignadas y el cliente o una persona está inconformes. Pero tratándose de asignación de tierras de uso común, no prescribe, para que tomes nota. Y como consecuencia de esa ejecución, se elaboraron planos topográficos o geográficos a favor de los ejidos, con ingenieros por lo general que pagaba el gobierno federal, ya sea que esos planos se basaban en las resoluciones presidenciales que se publicaban pues en el Diario Oficial de la Federación con motivo de la dotación o ampliación, o a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria con su Comisión Agraria Mixta, Cuerpo Consultivo Agrario, en aquellos tiempos pues esos funcionarios que incluso hacían las veces de autoridad. Luego también en aquella temporada, como no existían los tribunales agrarios, eran los jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación quienes podían intervenir mediante amparos en esas situaciones de las tierras de uso común, conflictos, desacuerdos, y podían conceder amparos contra la Secretaría de la Reforma Agraria. De modo que también los jueces dictaron algunas sentencias en ese sentido respecto a los derechos sobre las tierras de uso común. Ya de 1992 a la fecha fue el Tribunal Superior Agrario y sobre todo los tribunales unitarios agrarios quienes se encargaron con el tema de la problemática de las tierras de uso común. Y por las sentencias o resoluciones que dictan, de ahí se derivaban sin lugar a duda planos correctos, planos exactos, planos modificados, pero ya por órdenes de una sentencia. Entonces, la tierra de uso común, de hecho, ese es precisamente su destino, el uso común, que como su nombre lo dice, esas tierras las pueden usar de manera común todos los integrantes, mujeres y hombres de ese ejido o de esa comunidad. Y queda delimitada, es decir, exactamente medidas en su superficie total, tanto en sus colindancias y en la superficie total en hectáreas que conforman el uso común. De modo que legalmente o de manera oficial ese será su modo de explotación, de manera común esas tierras, de manera parejas para todos, de manera igualitaria. Siempre he dicho que un ejido de una comunidad, de acuerdo a la ley agraria, la intentaron manejar como una cooperativa, como el socialismo que por ahí es criticado. En la comunidad o en el ejido se hace una reflexión, se procura que legalmente todos sean dueños de todo y lo más parejo posible, que todos tengan exactamente los mismos derechos sobre las tierras, las mismas oportunidades dentro del ejido. Una especie de socialismo o de cooperativismo, pero para no entrar en conflicto con esos temas, lo dejamos de que se intenta que todo sea común, todo sea para todos. Las tierras de uso común se miden mediante hectáreas, no se miden por metros, kilómetros, se miden mediante hectáreas. Una hectárea pues son 10,000 metros cuadrados, es la escala que se utilizó. Se dice que porque eran los instrumentos que utilizaron, tanto los ingenieros en esas escalas y las delegaciones del RAN y los satélites, que se les facilitaba más al modo gringo, por hectáreas. Y la forma en que se midieron originalmente las tierras de uso común, pues fueron primero por técnicas o aparatos muy rudimentarios, allá en la década de los 50, 60, cuando surgieron los primeros ejidos, o se reconocieron legalmente las comunidades que traían un antecedente histórico muy remoto. Entonces se midieron. Luego vinieron ya en la década de los 70, 80 instrumentos todavía terrestres, pero más precisos. Y ya de la década de los 90 hacia acá ya se utilizó la tecnología satelital.
el llamado GPS, y ahí sí fue una precisión muy exacta. Dentro de un ejido o una comunidad, dependiendo de qué tamaño sea elegido, que no hay un tamaño mínimo ni un tamaño máximo, depende de las dotaciones o de los pleitos legales donde se hicieron de más tierras o perdieron tierras. Pueden existir ejidos que tienen un solo polígono de tierras de uso común, otros más, o comunidades pueden tener 2 o más polígonos. Un polígono es una superficie de tierra determinada, pero que es perfectamente medible o que ya está medida precisamente. Y cuando son 2 o más polígonos, se ubican en diferentes puntos dentro de las tierras que pertenecen al ejido o a la comunidad de que se trate. Si tú revisas un plano interno en internet, en Google, puedes encontrar, pero seguramente si andas metido en la agrario ya te vas a topar con algunos de ellos. Es una especie de rompecabezas o de mosaico. Y ahí los ingenieros que miden le pusieron zonas y polígonos, tratándose de las parcelas y tratándose de las tierras de uso común. Si físicamente estaban separadas o eran superficie muy grande, las dividieron y les llamaron polígonos a cada fracción, a cada pedazo o a cada zona de las tierras de uso común. Y la forma en que físicamente se les puede ubicar es de que señalaron mojoneras, digamos como una especie de estacas metálicas o una especie de lápidas de cemento para señalar los límites de las tierras de uso común. O a veces los ríos o los arroyos sirven como ese límite o para delimitar. O lo más común son los cercos o corrales de alambres de púa con postes de madera. De modo que esos polígonos ya perfectamente medidos conforman en su conjunto lo que es el plano oficial del ejido, también llamado plano interno o plano general, tiene esos 3 sinónimos, y es pues la medida exacta de la totalidad de las tierras que pertenecen a un ejido. Dentro de ellas va el uso común, por lo general, casi todos los ejidos tienen uso común o tuvieron en su momento. Viene la infraestructura, canales, carreteras, caminos, brechas. Viene la zona urbana si no está regularizada, las calles pertenecen al ejido como persona moral, y la zona parcelada que sí está asignada en titularidad o individual. Ese plano, por cierto, por ley, debe estar debidamente inscrito en la Delegación del Registro Agrario Nacional, comúnmente conocido como RAM o RAM, le llaman en algunas zonas del país, que es un archivo público, que las instrucciones ahí surten efecto hacia terceras personas. Esa es su finalidad. Y debe estar sustentada pues en esa acta de asamblea, ya sea de fecha reciente, rajá, FANAR o procede, o en su caso en los trabajos que hizo la Comisión Agraria Mixta en su momento. Y la forma de explotarse debe también estar asentada en un acta de asamblea de formalidades especiales, o en su caso en el reglamento interior o estatuto comunal del ejido o comunidad de que se trate. Es ahí donde se determina si la explotación va a ser colectiva o individual de las tierras de uso común. Es decir, pueden ponerse de acuerdo que nadie va a echar ningún cerco y todos pueden meter sus vacas, todos pueden ir a sembrar temporal según la actividad o la vocación de la tierra, o pueden dividirse la tierra en grupos, en familias, o bien en lo individual se puede permitir que echen cercos o corrales. La forma de adquirir ya en lo individual, en lo personal, o de acreditar que te pertenecen tierras de uso común o ese derecho virtual es mediante un certificado. Originalmente era el certificado de derechos agrarios, el que expedían hasta antes de 1992, un documento tamaño carta con el escudo nacional en el centro y firmado con el puño y letra en original
del presidente de la República en turno. Después del 92 fueron sustituidos por los certificados de derechos sobre tierras de uso común, precisamente, coloquialmente llamado como certificados de uso común o títulos de uso común. O en su caso, por alguna sentencia del Tribunal Agrario o un juez de distrito si hubo necesidad de presentar un amparo, o bien adquirido mediante un contrato basado en el artículo 80 de la Ley Agraria, una enajenación onerosa o enajenación gratuita. No obstante que se refiere a parcelas, también ahí se puede contemplar las tierras de uso común que ampare el certificado que va a ser objeto del contrato. Y también la otra forma es mediante la sucesión, por sucesión intestamentaria o testamento notarial. Y si te preguntas, ¿y a cuántas hectáreas equivale un título o certificado de uso común? Pues está fácil sacar la cuenta. Si son 100 ejidatarios y son 100 hectáreas de uso común, se entiende que cada certificado equivale a 1 hectárea. Aquí es importante aclarar que pues en un ejido existen 3 clases de derechos que se pueden ejercer. 4. La propiedad. El ejido como persona moral es propietario de las tierras de uso común. Y de hecho también de los solares cuando son irregulares. Y de las parcelas cuando no han sido asignadas. Dentro de las tierras de uso común, el ejidatario en lo individuales le pertenece el derecho virtual de un porcentaje, como te acabo de explicar ahí, de 100 ejidatarios, 100 hectáreas, 1 hectárea equivale a cada cercado de uso común. El segundo derecho es la titularidad. Un ejidatario es titular de la parcela, como si fuera dueño, pero no es dueño. Puede ejercer todos los derechos de uso, goce, disfrute, posesión, explotación, usufructo, etc. Pero mientras no adopte el dominio pleno elegido y en esa parcela, sigue siendo titular. Se convierte en dueño cuando abandonan el régimen legal agrario y adquieren el dominio pleno. Propiedad privada debidamente inscrita en el registro público de la propiedad. Y el tercer derecho, el más polémico, es la posesión. Quien vive en un solar irregular tiene la posesión. Y si cuenta con alguna constancia de posesión, alguna acta de asamblea, pues ahí tiene un documento que le justifica la posesión. Pero si no tiene ningún documento, es una posesión precaria, delicada por cierto. Así que a manera de conclusión, las tierras de uso común sí son perfectamente medibles y ubicables con los documentos que te acabo de mencionar. Su valor en dinero, que también se puede determinar mediante un avalúo comercial de un perito en la materia, depende del tamaño del ejido, de la ubicación de sus tierras, del tipo de tierra. Y si hay recursos naturales sobre la tierra, bosques, madera preciosa, agua, ríos, arroyos colindando o en el subsuelo, mineral valioso, etc. Eso determina el valor de la tierra. El ejido como persona moral puede aportar sus tierras de uso común a una sociedad mercantil o civil, todas o una parte o un polígono, o dar en contrato de arrendamiento, por ejemplo, que es el más recurrido. Y el ejidatario en lo individual sí puede vender o enajenar onerosamente su certificado de uso común, pero el adquirente debe ser ejidatario, o en su caso avecindado posesionario. En algunos ejidos se permite eso, algunas delegaciones lo permiten. En regla general debe ser ejidatario o comunero en su caso. Ojo ahí, dentro de las tierras de uso común no existen parcelas. El cerco que tienen, el corral que tienen, en realidad es tierra de uso común, nada más que el posesionario, el ejidatario, en su entender le llama parcela. Y en el mundo de la abogacía y los tribunales agrarios le llamamos parcela económica o parcela de hecho, pero en estricto derecho no es una parcela. El cercado de uso común se puede dar en herencia, puede ser motivo de la sucesión, o en vida se puede ceder, que el ejidatario se le llama heredar en vida. Ojo también ahí, la propiedad
de la tierra de uso común no prescribe. Nunca estará en riesgo la propiedad del ejido, al menos que la aporte a una sociedad, o al menos que se la expropien, o que otro ejido le demande por ahí una remediación de las colindancias, una recepción de tierras. Entonces sí, pero por prescripción no hay riesgo. Así que, colegas, no anden presentando demandas para prescribir parcelas que estén dentro de las tierras de uso común, porque aquí vemos que no son ni parcelas para empezar. Y si alguien considera que hay injusticias, que hay cuestiones ilegales en contra de la ley, pues dentro de las tierras de uso común, el Tribunal Agrario es la autoridad competente para atender y resolver esa clase de problemas, salvo que sean delitos, daños, contaminación, derribo de árboles, pues ahí ya sí es de la Fiscalía o de otras dependencias como Semarnat, Profepa, etc. Actualmente, pues el 51% de las tierras de uso común, dentro del 51% del territorio nacional, son tierras de ejidos o comunidades sujetas al derecho agrario, y la gran mayoría está sujeta al régimen de las tierras de uso común. Entonces ahí está mucha de la superficie más valiosa en la actualidad, de modo que pues siempre va a atraer a terceros, ajenos, extraños, inversionistas, desarrolladores, empresarios, a las tierras de uso común. Este tipo de videos les sirve para que sean conscientes de lo que tienen. De modo que cuando te topas con ese problema, esa necesidad o ese interés por negociar, pues hay que contratar al especialista, al que sí le sepa a estos temas. Incluso si quieres también recuperar o que te entreguen tierras de uso común como ejido o en lo individual, hay que contratar a la abogada o abogada indicado. Yo siempre sugiero incluso que por lo menos pidan una segunda opinión para ver si el que le está trabajando está haciendo las cosas de manera correcta. Y pues para que se eviten perder tiempo, poner en riesgo la posesión de las tierras de uso común, o a veces hasta la propiedad, si un ejido, una comunidad vecina la reclama, o un particular que asegure que son tierras de propiedad privada, pues qué mejor que contratar a los especialistas. Mientras tanto, pues aquí te compartí esa información, experiencia pues adquirida en los tribunales, en el andar que llevo en estos años en la abogacía. Deja también tus comentarios, tus puntos de vista, o aporta algún otro punto que tú consideres que también es importante que quede grabado aquí, para quienes vean este video también chequen esa sección de comentarios. Así las cosas, nos vemos pues en el siguiente video de la serie.